Hola, mucho gusto. Mi nombre es Jefferson Álvarez. Soy profesor de Ser Humano y Sociedad nivel 5 de la SEL Codito. Ya nos hemos visto en otros videos. Eh, en esta oportunidad les voy a explicar cómo podrían relacionar la dimensión estética con su proyecto de vida y pues a su vez relacionar todo lo aprendido con este nuevo tema. Eh, para hacer un recuento, hemos visto ética, hemos visto la moral, hemos visto la espiritualidad, ya hemos visto cómo estas tres se relacionan con la dimensión estética y ahora lo vamos a ver ya reflejado en el proyecto de vida. Eh, para esto definí 5 pasos. El primero es identificar el contexto espacio-temporal. Esto quiere decir dónde yo estoy y en qué tiempo estoy. Para hacerlo más digerible, es donde yo me encuentro ubicado, donde yo actualmente vivo, y el temporal es en el tiempo en el cual estoy, es decir, qué cosas están eh, actualmente, por decirlo así, a la moda, qué cosas no, qué cosas ya pasaron, qué cosas pueden haber de nuevo, es decir, identificar dónde estoy yo. Si yo soy una persona que vivo en Bogotá, que, no sé, tengo 5 hijos y actualmente me encuentro trabajando como vendedor. Entonces, ese sería el contexto que hay que identificar primero. Eh, los segundos, ya identificando, saber en dónde estoy yo, busco cómo, busco aquellas reglas morales que hay dentro de mi comunidad, dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, si yo estoy ubicado dentro, si estoy ubicado en Bogotá y tengo 5 hijos y, y actualmente soy vendedor, identificar en ese contexto en el que estoy, ya sea, ya sea en el trabajo, en la casa, qué reglas hay que seguir, qué reglas morales tiene mi comunidad en la casa, que es la familia, y la comunidad en mi trabajo, que son mis compañeros de trabajo, amigos, jefes y cualquier otra persona que esté dentro de ese contexto. Para eso sería seguir el tercer paso. Ya después de eso sería analizar e interiorizar dichas normas. Es decir, si en mi familia eh, es muy cristiana y gusta seguir las reglas de la Biblia, tengo que identificar esas reglas y seguirlas de acuerdo a mi contexto, a mi pequeña comunidad que es la familia. Y en el contexto del trabajo sería identificar dichas reglas que hay dentro de mi trabajo para poder cumplirlas a cabalidad de acuerdo a como ese manual de convivencia que es dentro de mi comunidad. Eso serían las reglas morales que siguen mi contexto. Después de eso, sería buscar la forma de arte que más te guste. Ya sea, no sé, escribiendo, si te gusta escribir cuentos, poemas, cualquier tipo de escritura, o ya sea pintando, o ya sea la danza, o ya sea cualquier otro tipo de arte, identificar cuál es el que es más afín a ustedes para poder expresar lo que quieren decir sin violentar la dignidad de otra persona de mi comunidad. ¿Sí? Entonces, este es el quinto y último paso, que es el ser creativo, es decir, expresar tus ideas y sentimientos de forma única en beneficio de tu comunidad. Entonces, si mi arte que me gusta es escribir, entonces escribo cuentos, se lo comparto a personas que les pueda interesar, en las cuales yo quiero expresar alguna inconformidad o o algún sentimiento o alguna idea y de acuerdo a eso comunicarlo de forma efectiva frente a los otros miembros, ya sea
miembros de la familia o miembros en donde yo trabajo. De esa manera, puedes encaminar tu proyecto de vida con tu dimensión estética y realmente sería importante y sería extremadamente útil utilizar dichas reglas morales que están dentro de tu contexto para no violentar con tu expresión artística a otras personas que de pronto puedan ser susceptibles a aquellas expresiones que tú quieras dar frente a eso. Entonces, siempre tener presente, expresar mediante tu dimensión estética frente a esas limitantes de la ética y la moral para no violentar la dignidad de otras personas. Y pues bueno, estos son como los 5 consejos que te puedo dar para tu proyecto de vida. Si quieres escribirme, si quieres aclarar tus dudas, pues con gusto las atenderé para que ustedes puedan aplicar muy bien la dimensión estética a tu proyecto de vida, así como se ha hecho en las otras clases de ser humano y sociedad, con otras dimensiones del ser humano. Muchas gracias y hasta luego.